El legado del sexenio, en este sexenio, que es un sexenio soberanista, vuelven los trenes a México, lo dice El País. López Obrador asegura que terminará su mandato en 2024 con más de 3,000 kilómetros nuevos de vía construidos. Se van a destinar 140,000 millones de pesos a los 4 proyectos ferroviarios entre la capital y el Estado de México. Y esta semana, según lo consigna La Jornada, el presidente inauguró ya el Tren México-Toluca, que a partir de octubre el viaje costará 15 pesos. Ahora no ha costado, pero ¿durante cuánto tiempo, y no obstante ser Toluca la capital que dio a luz al infame Peña Nieto, a pesar de ser el Estado de México la sede del grupo Atracomulco, a pesar de todo eso, no pudieron terminar el Tren México-Toluca? Y no lo terminaron porque en medio de esta obra estaba omnipresente la corrupción. Yo me he preguntado por qué estos individuos no se roban a sí mismos, en esa compulsión, en esa fiebre desbordada, en esa locura. Se roban a sí mismos, ya encarrerados, y regresan ese dinero al erario. Pero no es posible. Roban y roban y roban sin freno. Hoy muchas cosas son posibles solamente porque no se roban. A partir de octubre el viaje del Tren México-Toluca costará 15 pesos, he dicho, y funciona ya este tren que ayudará en gran medida al transporte de la Ciudad de México a Toluca, a descongestionar carreteras, a muchas cosas más. Es progreso. El economista AMLO promete que tren de pasajeros del Istmo estará listo en septiembre. He hablado mucho del tren del Istmo y de la necesidad que tenemos, no solamente desde el punto de vista económico, que tiene un gran futuro, sino desde el punto de vista geoestratégico, recuperar, apoderarnos, es decir, que nuestra nación sea dueña del Istmo de Tehuantepec, de las vías férreas que lo recorren y de las carreteras. El control del Istmo es importantísimo. Un posible sustituto del Canal de Panamá. Un lugar, un ámbito geográfico desde hace mucho deseado por los norteamericanos. He precisado que ya desde el Tratado Maclean-Ocampo en el siglo XIX, pretendieron los norteamericanos paso libre por el Istmo de Tehuantepec. Y en sus mentes estaba, antes de la construcción del Canal de Panamá, después de arrebatarle a la empresa de Ferdinand de Lesseps, en francesa, el propio canal, y de independizar falsamente a Panamá de Colombia, habían pensado que el Istmo de Tehuantepec podía hacer lo que hasta hoy hace el Canal de Panamá. Hoy las sequías, hoy la imposibilidad de que ese canal, de que esa infraestructura crezca, el Istmo de Tehuantepec se vuelve relevante. Por eso es importantísimo lo que ha hecho nuestro presidente. La obra más importante, creo yo, del sexenio desde el punto de vista de recuperación y construcción de soberanía. Pero no va sin la elevación del nivel de vida de nuestros hermanos del sur, de esas regiones abandonadas por tantos gobiernos, menospreciadas, disminuidas por muchos individuos que ven a esta población, a estos ciudadanos mexicanos en plenitud, como gente menor, gente incapaz, gente sin relevancia e indigna de progreso y de desarrollo. Nosotros creemos lo contrario y por eso nos alegramos de que llegue esto al sur. Ya era hora. Por eso también Infobae nos habla del Tren Maya. Andrés Manuel López Obrador presumió primer recorrido de supervisión en el Tren Maya. Viajó desde Campeche hasta la estación Cancún Aeropuerto en Quintana Roo. El Tren Maya, tan torpedeado, tan criticado, tan denostado y que sufrió tantas intentonas de contención, de detención y de extinción. Muchos malos mexicanos, viendo perderse sus beneficios, sus pingües beneficios, acudieron a través
de algunas organizaciones que después se descubrió estaban vinculadas al gobierno de los Estados Unidos, organizaciones no gubernamentales, pretextando la destrucción del medio ambiente y con la complicidad del Poder Judicial, detuvieron una y otra vez mediante suspensiones concedidas por jueces esta construcción del Tren Maya. El presidente lo resolvió de la forma más inteligente y más acorde al interés nacional. Interés que para ellos es verdaderamente una nada. Y fue determinar mediante decreto el que el Tren Maya era de utilidad pública y de interés nacional. Un asunto de seguridad nacional. Y así también este decreto fue protestado, fue impugnado y fue recurrido por los mismos de siempre. Y estos ayudados por la Suprema Corte de Justicia, enemiga del interés nacional. El presidente respondió con un nuevo decreto que hasta la fecha está vigente y que permitirá concluir el tren, no solo el Tren Maya, sino otras obras, y que estas obras sirvan para los mexicanos y queden en propiedad única de México. Cosas inéditas, violando el manual neoliberal, que ha demostrado ser una falacia, una farsa, una mentira, un fraude, para que algunos robaran y los demás se empobrecieran. Que la nación no tuviera nada. Eso se llama traición a la patria, los que lo ejecutaron y sus cómplices. Por ejemplo, Xóchitl Gálvez, que a veces dudo que realmente sepa la señora de lo que habla. Sabe muy poco. Tal vez sepa de gelatinas, aunque ya algunas personas dicen que no vendía gelatinas sino tamales. Y probablemente tampoco tamales, pero no lo sé. Después, en una fallida tesis o en un fallido trabajo, dice ella, producto de su experiencia para titularse 25 años después de sus estudios, o no sé cuánto más, o al menos 20, pero pónganle 30, porque ellos no son fósiles, ¿verdad? Pues en ese trabajo sobre edificios verdes, no he visto de esos. La señora derrochaba sapiencia que después se descubrió ni siquiera era suya. Xóchitl Gálvez criticó el sobrecosto del Tren Maya. Algunos están obteniendo grandes ganancias. Ella ya las obtuvo. Sus cómplices, sus amigos, el grupo que la respalda, Claudio X González, Calderón, Fox, su tutor, su mentor, su maestro. Muchísimos de los suyos obtuvieron grandes ganancias. Ahora se preocupan porque se invierte el dinero en México, en el interés nacional, en el pueblo. Además señaló que se violaron normas ambientales y no se tomó en cuenta a comunidades indígenas. Normas ambientales que a ellos nunca les importaron cuando destruían zonas de manglar y cuando se cometían prácticos ecocidios en la península de Yucatán y en muchos lados del país. Talamontes, individuos favorecidos por la impunidad que les procuraban los gobiernos de entonces. Gente que destruía y contaminaba ríos como la Rea. El asunto en Cananea que no se soluciona y que perjudicó a cantidad de gente y que recientemente volvió a salir a la luz pública sin indemnizaciones, sin sanciones, sin revocación de concesiones. Ellos los ecocidas, ellos los destructores de la naturaleza ponen el grito en el cielo porque se han tirado muchos árboles para construir el Tren Maya. Hipócritas como siempre. Y ahora quiero entrar en los antecedentes, porque es importante saber de dónde venimos y por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo una gran labor recuperando las vías férreas de nuestro país, recuperando los trenes para México. La Vanguardia, el diario español, dice o daba cuenta en 2008, ya hace tiempo, en un artículo muy interesante de lo que llamó la insolente privatización de los ferrocarriles de México. Desde que desapareció el servicio, los usuarios tienen que desplazarse en autobuses. Claro que los favorecidos de los autobuses, de las carreteras, de los peajes, etc., están de plácemes.
pero el pueblo de México no. Cedillo, la privatización de los ferrocarriles nacionales de México, iniciada durante el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León del sexenio 1994 a 2000, generó un gran descontento al dejar a los usuarios de este importante medio de transporte sin el servicio que cubría gran parte de la geografía de México. Se comenta con justa razón que una privatización debe ser para mejorar el servicio, eso es lo que proclamaban, pero no para privar a los usuarios de tan importante servicio. A consecuencia de la privatización, solo existe el servicio de carga en México, el de pasajeros se acabó, distribuido entre las diferentes empresas que están operando, entre ellas Ferromex o TFM, lesionando gravemente el bolsillo de los usuarios al tener que utilizar otro medio de transporte como son los autobuses foráneos por carretera o aéreo. Ferrocarriles Nacionales de México fue una empresa del Estado a la que no se le dio la atención requerida en mantenimiento y modernización del equipo de tracción, como son locomotoras y equipo rodante de pasajeros, como son carros de primera clase y pullman, o bien conocidos como carro dormitorio. Exactamente lo mismo de siempre. Primero, se desatiende la empresa del Estado, no se reinvierte y se le deja arruinarse. Después, se dice que está arruinada y que es necesario privatizarla. Se afirma que privatizar constituye la panacea al problema. ¿Por qué? Porque los servicios eran mejores, porque los particulares que están en el mercado y en la libre competencia nos darán óptimos servicios al menor costo. Conclusión: ni mejor servicio, ni mejores precios. No hay servicio. Por tanto, en los ferrocarriles la situación fue todavía peor, porque en otros disminuyó la calidad y se elevaron los precios. Aquí simplemente se extinguió el servicio y se concentraron las vías férreas, que eran de la nación, en el transporte de carga, favorable a los intereses de las empresas que los habían comprado y aquellos que compraban, rentaban, alquilaban derecho de vía o lo que fuera. Pero el pueblo, la nación, el país, no tuvo ferrocarriles ni para transportar las mercancías que le convienen, ni tampoco para transportar pasajeros. Pero veremos cosas peores todavía. Aquí, la unidad esta llamada de datos. De 1996 a 98, el gobierno de Ernesto Zedillo otorgó concesiones por entre 20 y 50 años al Grupo Ferroviario Mexicano. Ahí ven la foto de Zedillo. Ferromex, Grupo Acerero del Norte, Pecolesi, Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana, Grupo Triturados Basálticos Tribasa, por $1,400 millones y por $1,400 millones a Transportación Ferroviaria Mexicana. Estos fueron los beneficiarios de esa privatización. Una venta a precio de remate y el otorgamiento de una concesión cuya explotación iba a hacerles recuperar la inversión y también iba a darles enormes ganancias en muy poco tiempo. Ya llevan muchos años. Cuenten ustedes desde que eso aconteció en 1995 hasta la fecha. En 96, de 96 a 98, como dice esto, después de la reforma de 95, se ejecutó y consumó la venta, la privatización. Y con Zedillo, los ferrocarriles y miles de millones fueron para Peñoles, Grupo México y Tribasa. Tribasa después resultó enjuiciada, encausada por cantidad, enormidad de fraudes. Porque antes tuvo la concesión de las carreteras, las medio construyó, las construyó mal y después se favoreció y se benefició más allá de lo que debía ser. Ninguno ha sido sancionado. Todo ha sido para ellos, la riqueza concentrada, pero además no permite a la nación elaborar estrategias o planes que debería poder elaborar sobre el transporte que es vital para la nación, sobre las carreteras, sobre las vías ferroviarias, sobre los aeropuertos, todo privatizado y por tanto sirviendo a intereses particulares y privados. ¿Cómo se le va a pedir a un particular
que además está favorecido por el gobierno y que además goza de impunidad, que desvíe su negocio o lo ponga al servicio de la nación? Claro que no, porque si a él no le conviene hacerlo, no lo hará. Y no hay fuerza que lo obligue, porque el Estado neoliberal, el gobierno neoliberal, que no el Estado, está al servicio de él y es cómplice de él. Todo cuadraba hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador y les aguó la fiesta. Esta publicación, sin embargo, en una muy buena investigación, dice lo más elemental, lo más esencial a este fenómeno privatizador y destructor de todos los transportes en México, porque destruyendo a los trenes de pasajeros, golpea y causa gran daño al resto de los transportes, sobre todo el transporte por carretera, que produce gran cantidad de accidentes, es carísimo, encarece productos y muchas cosas más. De 1996 a 98, el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León privatizó el sistema ferroviario mexicano, otorgó concesiones por entre 20 y 50 años al grupo ferroviario mexicano, Ferromex. Ya dije a quiénes. Esta última, TFM, estaba asociada con la estadounidense Kansas City Southern Industries. Y esta empresa, que tenía en Estados Unidos ferrocarriles y muchas otras cosas, se fue haciendo del control, porque Tribasa desapareció. Al término de su gobierno, Zedillo Ponce de León participó, imagínense ustedes, lo tan advertido y criticado con justa razón por nuestro presidente, el que después de favorecer a determinadas empresas transnacionales, terminan siendo sus gatos de Angora, sus empleados. Una indignidad suprema para la nación. Para ellos que no tienen dignidad, no, pero han sido presidentes de nuestra patria, de nuestro país, y van de empleados al extranjero a mendigar, después de haber favorecido a estos que en realidad son sus patrones. Participó en el Consejo de Administración de Union Pacific, miembro del Grupo Ferroviario Mexicano, formado también por Grupo México e Ingenieros Civiles Asociados, todos mezclados, a quien le dio una concesión en 1997 para operar el ferrocarril Pacífico Norte. Union Pacific, recuerden. Las líneas concesionadas cubrieron 22.130 kilómetros de vía, el 84% de la red ferroviaria y el 95% del sistema ferroviario nacional a finales de la década de los 90. Había concluido ya totalmente la privatización. El personal empleado era de 15.500 personas antes de la privatización y se contaba con 1.220 locomotoras y 254.000 carros de carga, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Transporte. Para 2017, escúchese bien, después de todo esto que se tenía y después de haber mandado, como acostumbran a la calle, a muchos trabajadores de los ferrocarriles que durante mucho tiempo pudieron darle una vida digna a sus familias, y después de haber destrozado todo, para 2017, casi al final del sexenio de Peña Nieto, la infraestructura ferroviaria en México suma, decía esta publicación, que es de ese entonces, un total de 23.366 kilómetros de vía en operación. Vean ustedes, van a calcular, lo van a ver, las líneas concesionadas tenían 22.130 kilómetros. ¿Cuántos años después de privatización? Teníamos 23.366 kilómetros. Prácticamente lo mismo. No se vio bien, no es ético, dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Zedillo promueve la privatización de los ferrocarriles y termina su mandato y se va a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia matutina. Le llamaba puerta giratoria. El primer ferrocarril, antecedentes históricos, fue inaugurado por Lerdo, el ferrocarril México-Veracruz de 600 kilómetros. Porfirio Díaz hizo más de 20.000 kilómetros. Fíjense ustedes,
Más de 100 años después, teníamos nada más 3,000 kilómetros de vías férreas más. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron?, se pregunta uno. Servir a los intereses de los norteamericanos. Se comunicó a todo el país y luego en la revolución lo mismo. Y llegaron estos tecnócratas corruptos, irresponsables, y en un abrir y cerrar de ojos acabaron con los ferrocarriles, reiteró el primer mandatario la semana pasada. Esto lo decía en ese entonces. En diciembre de 1996, Transportación Marítima Mexicana, empresa también quebrada, asociada con la estadounidense Kansas City Southern Industries y filial de Transportación Ferroviaria Mexicana, ofreció al gobierno $1,400 millones por la concesión de 3,960,000 kilómetros de vías. No es tanto, más de 3,000 locomotoras y alrededor de 10,000 vagones. Ese tramo de vías férreas que movía el 40% de la carga, atención, se conectó con vías de Estados Unidos y Canadá. ¿A qué intereses servía? Está clarísimo. En junio de 97 se pagó la concesión de 50 años por $4.5 millones del Ferrocarril Pacífico Norte al Grupo Ferroviario Mexicano, formado por Grupo México, ICA y la norteamericana Union Pacific, de la que fue consejero el expresidente Ernesto Zedillo. La empresa Ferrocarril Mexicano, Ferromex, empezó a operar la línea de 6,200 kilómetros un año después. Todo privatizado. En octubre de 97 se dio la concesión por 20 años de la línea corta Coahuila-Durango al Grupo Acerero del Norte, asociado a Industrias Peñoles. Muy ligado el asunto de los ferrocarriles a las concesiones mineras para poder sacar de las minas sus productos. No lo que nosotros quisiéramos, ni lo que conviniera a México, sus productos. Una conexión que ya se había visto, por ejemplo, 50 años antes, o 40 y tantos años antes en Guatemala, cuando la United Fruit Company construyó las vías férreas en Guatemala solo para servir a sus intereses empresariales. Vías férreas que no eran de Guatemala, sino privadas, y por las que transitaban las frutas, que a precios muy bajos y con la explotación de muchos campesinos sacaba esta compañía que explotaba Centroamérica. Y por eso, a raíz de eso, se dio en llamar a estas repúblicas bananeras, peyorativamente, saqueadas y encima humilladas. Asociado a Industrias Peñoles, así como la concesión por 20 años de la línea corta Tijuana-Tecate a medios de comunicación y transporte de Tijuana. Y en julio de 1998 se anunció la concesión del Ferrocarril del Sureste por 50 años al grupo Tribasa por $322 millones. El dinero de las privatizaciones, desaparecido y sin favorecer a México, no se invirtió en la construcción de más infraestructura. Las ventas se dieron bajo el argumento oficial de que 81% de las vías estaban deterioradas y el parque de vehículos operaba a 60% de su capacidad. ¿Y por qué operaba a 60% de su capacidad? ¿Y por qué las vías férreas, el 81% estaban deterioradas? Porque intencionalmente y en traición a México, los gobiernos neoliberales lo habían permitido, inducido. Es intencional. Pongo otro ejemplo reciente, el de la cuasi destrucción de las refinerías, que cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, producían en un promedio de 34% de su capacidad y decreciendo. Es lo que hacen los neoliberales. Justifican las privatizaciones diciendo que es un desastre. El mismo administrador o mal administrador que ha destruido la empresa del Estado dice que el Estado administra muy mal y que la prueba está en que él llevó a la quiebra todo, que mejor hay que privatizar. Y luego a repartir el dinero de la privatización y luego a volverse socio y después de ser cómplice de quien adquiere, nacional o extranjero, para finalmente, probablemente, ser empleado, consejero o socio minoritario. Para agosto de 1999,